Hola, mi nombre es Israel y quiero explicaros un poco qué es Blender, cómo funciona, daros una introducción sobre toda la plataforma, que es extensísima, y luego ya iremos trabajando un poquito más en detalle toda la herramienta, empezaremos a aprender a hacer modelados, los que ya sabéis modelar, trataré de aportaros un poquito más de expertise, tengo poco, ya os aviso, aún así todo suma, ¿vale? Para poder descargar la aplicación de Blender, tenéis que dirigiros a la página web blender.org y desde esta página, donde aquí podéis ver que ahora actualmente, en el momento en el que me encuentro grabando, tenemos la versión 3.1, tenéis el botón de descargas aquí. Es probable que cuando lleguéis vosotros a este vídeo ya tengáis unas versiones mucho más adelantadas que esta de Blender. No os preocupéis, coged la última versión y os la descargáis, ¿vale? Bien, si damos al botón de descargar, ¿vale? Por defecto va a tomar vuestro sistema operativo como referencia para la descarga. Pero si lo que os interesa es hacer la descarga para cualquier otro sistema operativo, tenéis este desplegable. Aquí tenéis todas las opciones de descarga, tanto para Linux, como para Macintosh, como para Windows, ¿vale? Y también otras plataformas de descarga desde las que podéis obtener también Blender. En Windows, aparte de lo que es la descarga normal del instalador, tenéis una opción portable. ¿Qué significa esto? Que os podéis descargar este fichero, que es un zip, llevarlo a la carpeta que más rabia os dé y ahí lo descomprimís. Desde esa misma carpeta lo podéis ejecutar sin ningún problema y Blender va a funcionar 100%, ¿de acuerdo? Yo personalmente tengo esta versión instalada en un disco duro externo porque me estoy moviendo siempre para arriba y para abajo y entonces por llevar los trabajos encima y llevar la propia aplicación sin necesidad de tener que estar preocupándome si en otro PC está o no está Blender instalado. Por eso lo llevo ahí. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es descargar el instalador. Lo voy a instalar por primera vez en mi ordenador y vamos a seguir los pasos necesarios para ir activando todos aquellos complementos que nos puedan facilitar un poco el trabajo, ¿vale? Y así lo vemos todos juntos, porque yo en mi aplicación ya tengo algunos add-ons aplicados y algunas cositas, y entonces lo suyo es que lo vayamos viendo desde el principio, ¿vale? Para verlo todo, desde nivel -1, ¿vale? Venga, entonces le damos aquí a descargar el instalador y nos aparece la ventanita donde le vamos a decir que lo quiero descargar en el escritorio, guardamos, y una vez que se ha descargado lo ejecutamos. Nos aparece esta ventana, ¿vale?, en la instalación y lo único que tenemos que ir haciendo es ir dando a siguiente, aceptamos los acuerdos de licencia, siguiente, instalamos el paquete entero, ¿de acuerdo? ¿Para qué instalar menos? Y instalar. Es así de sencillo. Tarda un poquitín en arrancar, sacará un aviso que no sé si lo vais a llegar a ver, pidiendo confirmación de la instalación. Lo voy a dejar entero porque de esta manera vais a ver lo que tarda, que no tarda nada. Yo tengo un disco duro sólido en mi ordenador. Si no tenéis un disco duro sólido, a lo mejor os tarda un poquito más, pero fijaros que esto es rapidísimo. Está terminando de copiar ya los archivos. ¿Vale? Y ya está. Ya lo tenemos. ¿Y ahora qué? Ahora nos toca empezar, ¿de acuerdo? Vamos con el consejo del día. Muchas gracias. Bien, y ahora el consejo del día. No dejéis de tomar como referencia siempre el manual de Blender. Os lo he puesto aquí en pantalla. Lo estoy traduciendo al castellano. Dadme tiempo porque es extensísimo y apenas está traducido, pero estoy trabajando en ello, ¿vale? La parte que hemos estado viendo hoy ha sido la instalación en Blender. Y aquí, según entréis en el manual, tenéis un detalle muchísimo más extenso sobre qué necesitáis para instalar Blender y en qué sistemas operativos podéis llegar a instalarlo y de qué manera, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo, nos vemos.